porque si Eury no sale por señales TV hay problemas. Recoge la pelota, como ya yo lleva el bate y la pelota. No, pues Felipe lo tiene que hacer como eso, con cuidado. Decía entonces que empiezo como siempre con la palabra de Dios, Proverbios 17:9. Dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. No ofender a nadie y cultivar el amor cada vez más. La misma cantaleta. Sí, pero muy buena. ¿Te gustó esa? Estamos de acuerdo, yo creo. Sobre todo para ti, para Oli, dedicado. ¿Quién es Oli? Avancemos, que hoy estará con nosotros el otro jefe de campaña. Ah, ¿verdad? Que ayer tuvo uno y viene el otro, es verdad. Sí. Hoy viene el otro jefe, Roberto Fulcar, jefe de campaña de Luis PRM. No lo conozco. Del próximo presidente de la República. Miren, antes de mi comentario, quiero agradecer a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta de la República. La vicepresidencia está auspiciando una conferencia este viernes 4 a las 4 de la tarde en el Salón Verde del Palacio Nacional sobre matrimonios sanos y felices, sembrando valores para lograrlo. Sirve una conferencia a propósito del libro. Sí, pero el cine y yo vamos a dar una serie de conferencias en varios sitios. Iniciamos con esta a propósito del libro, pero una exhortación a los matrimonios. Entonces la vicepresidenta nos planteó la inquietud de que ella tiene en el programa Progresando con Solidaridad una serie, dan trabajos especiales para parejas, para matrimonios, y entonces que quería que fuéramos a dar esa conferencia, y la vamos a dar el próximo viernes a las 4 de la tarde en el Salón Verde del Palacio Nacional. Claro, te voy a dar una invitación especial para que tú y doña Luchi nos acompañen ahí en el Palacio. Gracias de verdad. Miren, el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana consolida y ratifica todo lo que fue, tanto el discurso del presidente como las informaciones que ha estado dando el Banco Central a propósito de cómo se comporta la economía dominicana. Es decir, no es nuevo alguna de las cosas que plantea, aunque sí hay dos preocupaciones que me voy a referir en un momentito a ellas. Es decir, el Banco Central confirma el crecimiento de la economía dominicana, que todo el mundo sabe que es así, pronostica... El FMI. Perdón, el directorio del fondo. El directorio del fondo, que ya el Banco Mundial lo había dicho, pero el directorio del fondo confirma que ha habido un crecimiento de un 7%, tal y como dicen las cifras del Banco Central, y pronostica que para el año 2016, para este año, vamos a crecer un 5.4%. Siempre yo digo, el fondo siempre pronostica un crecimiento y nosotros superamos 1 o 2 puntos siempre ese crecimiento. Por eso ustedes ven que la proyección que hace el Banco Central es de un crecimiento de un 6%. Siempre estamos un poquito y siempre crecemos un poquito más de lo que dicen los organismos internacionales. Valora de manera muy significativa lo que es la política monetaria. Ese ha sido uno de los elementos fundamentales que ha garantizado, y yo siempre digo, el hecho de que política monetaria y política fiscal estén hermanadas, haya una orientación clara entre uno y otro, es una de las garantías también de la estabilidad. Ustedes han visto que no ha habido discusión, no ha habido problemas en el equipo económico, tanto la fiscal como la monetaria, tanto el problema tributario como todas las políticas que tienen que darse para impulsar la producción han estado coordinadas. El presidente ha tenido, gracias a Dios, un control de eso y sabe manejar lo que es el equipo económico en una sola orientación para garantizar esta situación. Mantiene que el entorno externo ha sido muy favorable, lógicamente lo que ha sido el precio del petróleo a nivel internacional ha sido un elemento que provoca un entorno externo, como muy bien dice el fondo, muy favorable, que unido a las políticas de macroeconómicas ha contribuido a fortalecer el desempeño de la economía. Agrega otros elementos importantes como la recuperación del empleo. Con eso confirma, ¿verdad?, lo dicho por el presidente, de los 400,000 empleos, confirma que sea políticas sociales muy importantes que han ido directo a enfrentar la pobreza, y valora todos estos elementos. Ahora bien, hay dos situaciones que la plantea como una preocupación o como un reto importante que las autoridades dominicanas deben tomar en cuenta. Uno de esos retos yo lo comparto totalmente y en el otro tengo alguna duda. ¿Cuál es el primero? El de la deuda externa. La deuda global, no solo la externa, sino la global. La deuda global, según dice el Fondo Monetario Internacional, recuérdense que la deuda global es la suma de la deuda externa unida a la deuda interna. Entonces, la deuda global, dice el fondo, se calcula la deuda pública consolidada en un 48.5% del PIB y plantea que para el año 2016 ya será un 50%. Eso es preocupante. Es decir, esa es una preocupación. ¿Por qué? Porque tradicionalmente dicen las doctrinas económicas que cuando
la deuda consolidada de un país supera el 50% del Producto Bruto Interno, hay que poner una alerta. Hay que tener cuidado de que no siga subiendo a partir de ahí. El gobierno de alguna manera ha expresado preocupación, incluso varios economistas, premios Nobel que han venido a República Dominicana en los últimos tiempos han estado planteando que hay que cambiar la forma de obtener deuda y que hay que tratar de hacer más deuda interna que externa, porque la externa, a pesar de que las tasas de interés en Estados Unidos no están tan altas, se preveía un aumento de las tasas de interés y esto podía provocar una situación difícil de complicar un poquito más los pagos de los intereses de la deuda. Entonces, creo que el gobierno de alguna manera también ha manejado eso. Ya hay más bonos, en los últimos tiempos se le ha dado importancia a varios bonos internos, pero hay que tener eso en observación, es decir, hay que tratar, y este nuevo cuatrenio del presidente Danilo Medina, como todo apunta que va a ganar las elecciones, uno de los elementos que tiene que tomar en cuenta es que no siga aumentando esa proporción Producto Bruto Interno deuda, es decir, hay que tratar de alguna manera de seguir cambiando el perfil de la deuda, de alguna manera tratando de hacerla que sean más en bonos internos, en moneda nuestra que en moneda internacional, porque eso de alguna manera la hace manejable. Claro, tanto el gobernador del Banco Central como el ministro de Hacienda, que son los responsables del manejo de la deuda en todos los niveles, han dicho que es manejable, que no es una perturbación inmediata para la consolidación de la economía y para el crecimiento, que es manejable como ha ido la deuda, y que lógicamente lo que el gobierno tiene que seguir cumpliendo con lo que implica un costo bastante alto, una parte importante del presupuesto que se va en pago de intereses y amortizaciones de la deuda, pero hasta ahora es manejable, o sea, no es una complicación. Ahora, lo que me llama la atención, yo digo, comparto eso del fondo, pero hay algo que plantean que me da la impresión de que, aunque es una preocupación del fondo, no se corresponde con lo que he oído de los organismos dominicanos económicos y con el propio presidente. Dice el fondo que para el 2016 a lo que es el déficit del sector público consolidado se le va a dar un acelerón, de así mismo lo llaman ellos, un acelerón, es decir, se va a incrementar de un 1.3% del PIB a un 5% del PIB. Yo no comparto eso. Quisiera ver, voy a investigar profundamente en qué se corresponde el fondo. Investigaré también con las autoridades del Banco Central. Eso fue fruto, ¿verdad?, de las investigaciones que ellos hicieron, del análisis que hicieron, de las conversaciones que tuvieron con las autoridades, pero me da la impresión de que el fondo ahí no tiene razón. No creo que haya un salto. O sea, una de las cosas que ha mostrado el presidente Danilo Medina, incluso él lo dice, ha logrado consolidar la deuda en todo el déficit del sector público en todo el sentido, lo ha mantenido durante 4 años consecutivos, estaba alrededor de un 6% y lo bajó a un 2%, y lo ha mantenido durante todo el tiempo un 2, 1.7, 1.6, y ahora no creo que dé en un año un salto tan amplio. ¿Cuál puede ser la preocupación de las elecciones? Que las autoridades, empezando por el gobernador del Banco Central y el propio presidente, el ministro de Economía, el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, todos han estado planteando que las elecciones no van a significar una alteración del gasto público del gobierno, del gasto del gobierno, sino que por el contrario, o sea, va a haber un control, no va a afectar a las finanzas públicas en ese aspecto, y tienen una preocupación en torno a eso. Entonces puede ser que la misión que vino del fondo, tal vez, como es preocupación, en toda América Latina eso se da, en términos electorales hay un disparo del gasto público extraordinario que afecta a las finanzas públicas, y tal vez con ese prejuicio ellos plantearon esta preocupación. Desde mi punto de vista no tiene asidero, no tiene fortaleza, y yo creo que en este año la economía va a crecer como tiene que crecer, el empleo va a seguir creciendo, las políticas públicas van a seguir desarrollándose. Estamos prácticamente a 2 meses y pico de las elecciones. Después de las elecciones el gobierno retoma nuevamente su curso normal. Serán estos, 2 meses que van a ser acelerados. Tal vez algunas políticas públicas no se consoliden como debe ser, pero no creo que eso lleve a un incremento. El presidente Danilo Medina no se maneja de esa naturaleza. El equipo económico ha demostrado que tampoco se maneja de esa naturaleza, por lo que creo que el informe que da el Fondo Monetario Internacional, en sentido general muy bueno, en ese aspecto, desde mi punto de vista, tiene una debilidad, porque ratifico, estas elecciones, parece, y creo que va a ser así, no van a afectar ni la estabilidad macroeconómica, ni van a aumentar el gasto público. Así no se maneja el presidente, lo ha dicho, incluso se ha visto la fortaleza en los planteamientos que ha habido de que no se usen los recursos públicos, de que no se usen los vehículos públicos, de que se trabaje
normalmente en el tiempo que tiene que trabajarse y que todas las actividades políticas se hagan en el fin de semana o en horario que no corresponda al trabajo de los funcionarios. Por lo cual, con ese planteamiento y con esa acción, es evidente que esto que plantea el Fondo Monetario Internacional no tiene asidero y no debe ser una preocupación para la economía dominicana. Son las 8:58 minutos. Melton, hay que irse acostumbrando. Son señales de los tiempos. Son señales de los tiempos. Mira ahí, mira a Pablo Iglesias, que se emocionó mucho y lo besó esta mañana. ¿Con quién? Dándole un beso con a Javier Domenech. ¿Quién es Domenech? ¿Quién es Gabriel Domenech? Es el líder de otros los partidos del cambio. Entonces pero, ahí en el Congreso. Pero no sería por el movimiento de la foto, el beso. No, se dieron un beso. Léete el texto, Julio, léete el texto, porque Pablo Iglesias no es homosexual. Lo estamos diciendo, lo estamos viendo abrazado con un hombre. No, dándose un beso, pero El cuento del tipo que estaba lloviendo. Ya, José, ya. Espérate, El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha demostrado esta mañana su alegría por la primera intervención de Javier Domenech del partido en Común, se llama. En la tribuna de oradores con un abrazo y un beso en la boca. Una muestra de cariño. Se pasó ahí, se pasó. De la emoción. No podemos ser así, fue de emoción. Y eso es tan extraño. Ayer subió una foto de Giuliani dándole un beso también dándole un beso a un tigre y Giuliani es un católico militante, enfermo. Está fuerte, está fuerte, José, está fuerte. Hay católicos. Cambio fuera. ¿Qué pasó? No vinimos.